Hola a todos, mi nombre es Estefanía de la Cruz Caballero y el día de hoy les vengo a hablar sobre el manejo de variables en Python. Para esto primero debemos definir qué es una variable. Pues una variable es un espacio de almacenamiento en la memoria que se utiliza para guardar datos de manera temporal mientras se ejecuta un programa. Una variable en Python es un contenedor para diferentes valores de datos. Estos valores pueden ser de diferentes tipos, como enteros, flotantes, cadenas, listas o diccionarios, que son, los vamos a ver más adelante. Las tres características principales que tiene una variable es su nombre, que es el identificador que se usa para acceder y manipular el valor de la variable. Luego tenemos el tipo de dato, que este define qué tipo de valores puede almacenar, si solo va a almacenar números, si va a almacenar con decimales, etc. También el valor, que es el contenido que se almacena en la variable en un momento dado. Para declarar una variable en Python, no es necesario que nosotros especifiquemos su tipo de dato explícitamente. Esto se debe a que Python es de tipado dinámico. Esto significa que el tipo de dato de una variable se determina automáticamente en el momento de su asignación. Python utiliza el símbolo o el operador de asignación, que es el del igual, para declarar una variable. Por ejemplo, nosotros podemos escribir simplemente x es igual a 10 y desde ese momento Python va a entender que x es un entero. Esta flexibilidad de las variables es una de las grandes ventajas que tiene Python, porque es posible reasignarlas en cualquier momento y pueden contener cualquier tipo de datos. Es decir, tal vez yo ahorita estoy ocupando x como un entero, pero más adelante yo lo quiera como de tipo string. Entonces solamente sería cambiar el solo 10 por las comillas y agregar el texto que deseo y se mantiene. O también, si ya no quiero que sea un valor de 10, puede ser un valor de 15 y lo cambiamos y no pasa nada. Solamente se reasigna el valor como tal a la variable. Y pues bueno, esta flexibilidad que tiene también nos lleva a una responsabilidad más grande porque debemos de entender bien cómo vamos a almacenar nuestras variables y cómo van a interactuar con los otros elementos que tengamos en nuestro programa. Por eso me gustaría hablarles un poco acerca de su funcionamiento. Aquí vamos a retomar un poco del ejemplo anterior, que era x igual a 10. Y bueno, pues a diferencia de otros lenguajes de programación, donde las variables son ubicaciones de memoria directas para almacenar valores, pues aquí se trata de referencias a objetos de memoria. O sea, los lenguajes de programación un poco antiguos, o bueno, no antiguos, sino anteriores, como el Java, el C++ y Sharp, que son un poco más estrictos con esa parte. Nosotros siempre debemos declarar qué tipo va a ser la variable y no lo podemos cambiar. Pues Python tiene esta diferencia radical porque hace las referencias a objetos de memoria. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros creamos una variable en Python, pues esencialmente estamos creando una referencia a un objeto en la memoria. No estamos almacenando directamente el valor. Retomando el ejemplo, tenemos que x va a ser la referencia que apunta al objeto. X es igual a 10, ¿ok? En este caso, Python va a crear un objeto entero. Mi objeto va a ser el 10 en la memoria y luego va a ser una referencia llamada x que va a apuntar a este objeto. Y igual está lo del signo, el operador de asignación que les mencionaba anteriormente, que es esencial para declarar variables en Python. Entonces, x va a apuntar al objeto en la memoria, que en este caso es 10. Y si nosotros quisiéramos declarar que y es igual a x, pues Python solamente va a crear una nueva referencia llamada y, que va a apuntar al mismo objeto que x. No a x, sino al mismo objeto. Esto significa que los cambios que nosotros vayamos a realizar en X también van a ser visibles a Y, porque ambos hacen referencia, digamos, al mismo objeto en la memoria. También es importante que nosotros entendamos la diferencia entre la asignación por valor y la asignación por referencia, que es la que les comentaba, porque cuando asignas una variable simple como un entero o una cadena a otra variable, Python efectúa una copia del valor. Así los cambios que realizados en una variable no modificarán a la otra. Sin embargo, durante la asignación de variables complejas como listas o diccionarios, que las vamos a ver,
pues Python realiza una asignación por referencia. Entonces los cambios que realicemos en una se van a ver en la otra, porque hacen referencia al mismo objeto. Aquí tenemos algunas reglas para nombrar nuestras variables en Python. La verdad son muy pocas, son sencillas y fáciles de seguir. La primera es que debe de empezar siempre por una letra o un guión bajo. Esto lo hacen algunos, la verdad no es muy recomendado porque puede dar errores. Luego, recomendado es que utilices una letra para iniciar. Ya después tú le puedes agregar las letras, los números o los guiones que tú desees. Y bueno, como le dije, no puede iniciar con un número, no puede tener espacios en blanco. Es decir, si yo quiero llamar variable color, tengo que poner un guión entre ellos porque no puedo dejar el espacio en blanco, no acepta los espacios en blanco. Y tampoco puede llevar los nombres de las funciones en Python. ¿A qué me refiero con las funciones? Que son como las palabras clave que ya ellos tienen, las palabras reservadas que ellos ya tienen, como el true, el false, el for, el if, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los que están en rojo, pues son los que estarían mal y que de por sí no los va a aceptar, porque este está iniciando con un número. Esta tiene un espacio en blanco entre el variable y el 1, y aquí está usando una de las funciones de Python, que es la de true, false. Y esta sería la forma correcta en que nosotros podríamos escribir. Pues iniciamos con una letra y le sigue un número, pero no estoy dejando ningún espacio en blanco. Pero si yo quisiera dejar el espacio en blanco, pues tendría que utilizar un guión bajo y aquí cambiar pues el nombre por no usar una función. También es importante eh, saber que Python tiene una función que se llama case sensitive. Quiere decir que es muy sensible con las mayúsculas y las minúsculas. Si yo le asigno, puedo asignarle a dos variables el mismo nombre, pero si una está con mayúscula y otra está con minúscula, las va a reconocer como diferentes. Aun si tú quieres reescribir sobre esa, pues la va a marcar como otra variable diferente porque el nombre cambia también dependiendo de las letras, si son mayúsculas o minúsculas. Y bueno, ahora vamos a ver los tipos de datos que pueden manejar estas variables, que algunos son bastante conocidos ya por todos, que son los enteros, que son los que representan los números, vaya la redundancia, enteros, que pueden ser positivos o negativos y que no tienen decimales. También tenemos los flotantes, que pues estos representan números con decimales. También tenemos las cadenas de texto, las strings, que son las secuencias de caracteres. Estas se ponen entre comillas, pueden ser sencillas, dobles o triples. También tenemos los booleanos, que pues es el de verdadero o falso. Tenemos las listas, que las listas son colecciones ordenadas y mutables. O sea, significa que nosotros vamos a poder modificar su contenido después de crearlas. Estas se definen con corchetes y pueden adquirir cualquier tipo de dato, es decir, que yo puedo incluir una cadena de texto, un flotante y un entero. No va a haber problema. Por otro lado, tenemos las tuplas, que son bastante parecidas, porque estas también son colecciones ordenadas. La diferencia es que son inmutables. Esto quiere decir que una vez que las creemos, no vamos a poder modificarlas y se definen con paréntesis. Y por último tenemos los diccionarios, que son colecciones de pares claves, que sería similar a poner nombre, dos puntos, Estefanía, decir. Y bueno, Python también utiliza mecanismos de alcance, que estos son los que va a determinar dónde una variable puede acceder dentro del programa. Este utiliza la norma LEG, que significa Local Enclosing Global y Boolean, que aquí tenemos el diagrama, tenemos una imagen de referencia. Primero tenemos el ámbito, digamos, porque los llaman ámbitos más que nada, que es la parte de un programa en la que una variable es accesible, donde puedo acceder a ella. Por eso tenemos el ámbito local, que es el primero, que son las variables definidas dentro de una función. Es decir, que siempre que tú definas una variable de una función, su ámbito se va a encontrar solo dentro de esa función y es accesible desde el momento en que inicia esa función hasta que termina. Después de eso ya no la vas a poder utilizar. Entonces, su valor no se puede cambiar o acceder desde
fuera de esta función. Luego tenemos el enclosing, que son las variables de funciones externas. Este es cuando hay funciones anidadas, donde una variable es accesible dentro del código. Y también tenemos las globales, que estas son las más comunes, que son las que vamos a definir fuera de todas las funciones, y estas se van a acceder desde cualquier punto. También tenemos las boolean, que son las variables que contienen todos los nombres predefinidos que Python ofrece por defecto. Estas son todas las palabras clave especiales reservadas, entran dentro de este ámbito. Podemos llamarlas a las palabras en cualquier parte de nuestro programa sin tener que definirlas antes de usarlas, porque las palabras claves ya tienen un propósito en el programa, no es necesario que nosotros se lo pongamos. Y bueno, ahora nos vamos a ir un poquito más a los ejemplos prácticos, ya directamente en Python. En mi caso estoy utilizando Visual con la extensión. Y bueno, lo primero son las formas correctas de nombrar una variable. Como yo les mencionaba, pues Python no es tan estricto, pero nos pide pues ciertas reglas, ¿no? Algunas de estas reglas son que pues no puede comenzar con un número. Aquí yo tengo estos ejemplos, todas estas son aceptadas porque ninguna inicia con un número. También es importante recordar lo sensible que son a las mayúsculas, el case sensitive del que les mencionaba. Esta, aunque se llame variable, y esta también se llame variable, no son la misma. ¿Por qué? Porque una está en minúscula y otra está en mayúscula. Y si hiciéramos una combinada con mayúsculas y minúsculas, sería una variable totalmente diferente a las ya dos existentes. Lo mismo pasa con esta, que es mi variable en minúscula, y esta en mayúscula. Esta con el guión bajo y el 2, y también son totalmente diferentes, y aquí lo podemos verificar. También recuerden que no pueden ser palabras reservadas propias del lenguaje. Aquí podemos ver. Tenemos todas las variables porque todas tienen diferentes nombres, tomando en cuenta que deben de iniciar con una letra, que si queremos no podemos dejar espacios en blanco. Aquí vamos a ver también que cómo no las rechaza. En este caso está iniciando con un número y ya de entrada me está marcando el error. Entonces esta variable nunca va a ser aceptada y evidentemente no la vamos a poder manipular. Aquí en este caso si nosotros la ponemos de esta forma, con un espacio en blanco, o sea, no le estoy poniendo guión, ni le estoy poniendo nada, dejo el espacio en blanco, me va a marcar un error. Sin embargo, si yo lo junto, ya no estoy dejando ningún espacio en blanco, pues va a ser una variable aceptada. Luego también nosotros, si queremos utilizar algún otro signo para separar, no los va a aceptar. Tiene que ser exclusivamente el guión bajo, no pueden ser guiones medios. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo utilizar las variables según un tipo de dato. La verdad, la estructura es bastante sencilla. Lo que tenemos que hacer es colocarle un nombre a la variable siguiendo las reglas, o sea, no números al inicio, no espacios en blancos, etc. Ponemos nuestro signo de asignación, que es el conocido como el igual, y después el valor según el tipo que vayamos a manejar. En este caso, como son enteros, pues ve la redundancia, los números tienen que ser enteros, pueden ser positivos o negativos y evidentemente no pueden llevar decimal. Tengo 4 variables. La primera es un número entero de 21, el otro tiene un negativo, la otra, el variable solamente tiene el nombre de una letra y no hay tanto problema en esa parte. La estructura es bastante sencilla, similar a otras, no tiene mayor complejidad, y aquí podemos ver que todas salen de la forma correcta, el 21, los valores negativos, etc., porque están escritas de la forma adecuada. Lo mismo va a pasar con los datos flotantes. En este caso pues son los de los decimales, que la diferencia entre los enteros es que pues los separa el punto, por así decirlo. Y lo mismo estamos siguiendo vamos a utilizar el punto como un separador decimal.
Y también se pueden utilizar valores negativos. Checamos nuevamente. Para imprimir es bastante sencillo también, solamente pones el print y entre paréntesis la variable que tú quieras imprimir. Y aquí podemos ver que sí se guardan de forma adecuada los flotantes. Ahora vamos a ver los valores de tipo string, que estos siguen manejando la misma estructura a las mencionadas anteriormente: nombre de la variable, el signo de asignación, el igual, y nuestro valor. La diferencia aquí es que nosotros podemos usar comillas dobles o sencillas y de todas formas la sigue tomando como de tipo string. También cuando es muy largo nuestro texto podemos usar triples comillas. Pues vamos a ver que sea de forma adecuada. En este caso también nombre de la variable igual, y las comillas que nosotros deseamos usar, si dobles o simples. Y aquí podemos ver que los tres salieron de forma adecuada. Ok, y ahora vienen los valores de tipo booleano, que estas son las más sencillas. Es verdadero o falso. Aquí se me fue. Verdadero o falso. Como también se podrán dar cuenta, aquí no es necesario que utilicemos el punto y coma como en el caso de Java, solamente la verdad no tiene tanta estructura por esa parte, entonces tal vez para algunos pueda ser un poco confuso, o bueno, más difícil si ya están acostumbrados a un lenguaje en el que te pide ciertas reglas. Bueno, continuamos con los valores, las variables booleanas, que en este caso es verdadero o falso. Aquí, si se dan cuenta, ya los nombres de mis variables ya son un poquito más extensos, ya no son de una sola palabra, tienen varias, pero no me marca error porque todas están separadas con un guión bajo y no inician con ningún número. Esa parte de las reglas sí es importante, aunque son pequeñas, pues es importante que las tomemos en cuenta. Y pues bueno, podemos ver que nos devolvió los valores que habíamos asignado anteriormente. Y también vienen ya las variables de tipo lista, que estas son que en una sola variable se almacenan varios datos. Y también su estructura sí cambia un poquito en comparación con las otras. Pues ponemos el nombre de la variable, el igual, el de asignación, y entre corchetes va a ir pues nuestra lista. Esta tiene una ventaja y es que puede contener distintos tipos de datos, y con estas listas podemos hacer igual otras funciones que quizás en otros lenguajes no es tan fácil de hacer, o bueno, no es tan fácil como lo maneja Python. Y bueno, aquí tenemos tres diferentes. Este es solamente de números, este es solamente de texto, y esta es una combinada y tampoco nos marca error porque esta es una de las grandes ventajas de las listas. Y bueno, la diferencia son los corchetes y les vamos a separar cada elemento por las comas. Algunas de las operaciones habituales o más comunes que se realizan con las listas son como 5. Primero podemos devolver el elemento que está en la posición de la lista. En este caso tendríamos que utilizar podríamos utilizar el print, y entre paréntesis vamos a colocar que, ok, de la lista números, yo quiero la posición número 3. Recordemos que aquí las posiciones no se cuentan a partir del 1, sino es a partir del 0, entonces 0, 1, 2, 3. Me debe de arrojar el 4 y aquí lo podemos comprobar. Es una operación de posición, o sea que podemos devolver solo solo el valor que nosotros queramos de esta lista. Yo en este caso le pedí el que está en el número 3 y me devolvió adecuadamente 0, 1, 2 y 3. También nosotros podemos hacer que devuelva un elemento en la posición de una lista y luego borrarla. Este es el pop. También tenemos el punto append, que añade un elemento al final de la lista.
Aquí yo lo tengo con el de números, también se puede realizar con el de los nombres, con el de valores mixtos y agregarle. Vamos a intentarlo con el de valores mixtos, que no tiene ninguno de tipo entero, valores mixtos, .append, y ponemos lo que queremos que se añada al final. Y vamos a hacer el print. El print valores mixtos. Y aquí podemos ver que ya se agregó el 6 y acá no lo teníamos declarado desde un inicio, simplemente con el punto append lo agregamos al final de dicha lista. También está el extend, que funciona las listas, o sea, yo puedo fusionar la lista números con la de nombres o la de valores mixtos. ¿Esto cómo se hace? Pues primero vamos a poner la primera lista, en este caso yo escogí números, ponemos el punto extend y entre paréntesis va a ir el nombre de mi otra variable o mi lista, que en este caso voy a combinar números con nombres y lo vamos a ver reflejados en números. Y acá lo podemos ver que ya se fusionaron. Primero teníamos los 5 números y después teníamos los nombres. Ya aquí está todo en una sola lista porque lo combinamos. También podemos eliminar algún elemento que nosotros queramos. Y esas son algunas de las funciones como más básicas que podemos hacer con las listas. Luego tenemos las variables de tipo tupla, que estas son un poco similares a las listas. La única diferencia es que nosotros no podemos cambiar los valores y es por eso que no podemos realizar ciertas operaciones como esas. Y pues la sintaxis es bastante sencilla, similar a las que ya venimos viendo: el nombre, el igual y entre paréntesis el valor. Aquí podemos poner, estos ya son valores fijos, no los vamos a poder cambiar y aquí se muestran que salen de forma adecuada. También podemos combinar los tipos de datos, pero no los vamos a poder cambiar como en el caso de las listas, que podemos poner el extend, el append, eliminar o sacar solo un valor. Eso no lo vamos a poder realizar tan fácilmente con las tuplas. Y por último tenemos las variables de tipo, los de tipo diccionario, que pues esto es como un diccionario convencional, pues asociamos una palabra a un valor, a algo. Y estas pues las listas no tenían orden. En el caso de los diccionarios sí tienen un orden y se crean poniendo sus elementos entre las llaves. Aquí ya, si se dan cuenta, ya no estamos usando corchetes ni paréntesis, sino llaves. Y trabaja con algo que le llaman case, o sea, es como el valor, un valor le va a corresponder a una key. Entonces, en este caso, mi key sería el nombre y el valor sería Estefanía. Con ese también podemos hacer operaciones similares a la de las listas, como el pop, que me va a devolver el valor que le corresponde a la key que yo introduzca, y pues luego lo va a borrar. También puedo actualizar. Bueno, aquí vamos a... También podemos evaluar entre si es verdadero o falso. Queremos que nos arroje un solo valor del diccionario. Y bueno, esta es su estructura básicamente. También podemos combinar textos, números y booleanos y no ocurre un problema. Y se va a ver reflejado de esta forma. Aquí podemos ver. También hay una función para que se vea de una forma más estética, digamos, que es el J. Johnson, si no me equivoco. Y bueno, aquí podemos ver que nos da la key y su valor. La key y su valor, la key y su valor. Las que ya respectivamente nosotros dejamos fijas aquí en nuestro diccionario para buscar como un diccionario. Y bueno, otra cosa también es que en Python nosotros, aunque yo les enseñé a poner todas esas variables, estos tipos con tipado dinámico, porque para eso está hecho Python, que son estas, no hay problema, son las básicas. Y aquí se los voy a poner.
Ok. Todas estas variables pues están como las que anteriormente les dije. Yo no estoy diciéndole a Python cuál es string, cuál es entero, no le estoy diciendo nada. Él en automático lo detecta al momento de la asignación, que por eso es de tipado dinámico, y aquí podemos ver que no los da. Pero también Python nos permite utilizar el tipado estático, que es el tradicional, ¿no? El que ya estamos algunos acostumbrados, que en este caso sí podemos definir qué valor me va a almacenar esa variable. Por ejemplo, pues el nombre va a ser de tipo string y la forma de colocarlo sería de la siguiente. Voy a poner el nombre, el igual, después coloco qué tipo de dato va a ser y entre paréntesis el dato. En este caso string, pero no se escribe completo, nada más se escribe el str, int, el float, el bool, dependiendo del tipo de dato que queramos utilizar. Y bueno, aquí ya nosotros le estamos delimitando qué tipo de dato va a utilizar en esa variable. Y también nos las arroja de esta parte. O sea, es como, nos va a servir más adelante cuando nosotros queramos hacer funciones como muy específicas para no perder como un poco la estructura de nuestro programa. También otra función que tiene Python que es muy buena es que si nosotros no queremos poner qué tipo de dato va a ser, pero no sé de qué tipo es mi variable, pues nosotros podemos utilizar esta función que es print, ponemos paréntesis, utilizamos el type y me va a decir de qué tipo es mi variable, sin necesidad de que yo le diga cuál le asigné. Y lo marca de esta forma. Me está diciendo que mi primer variable es un string, que en este caso es Estefanía, un entero, que en este caso es 21, el float, que maneja los decimales, el flotante, 1.52, y tenemos que la última es true, es boolean. Entonces esa es otra de las formas en las que podremos nosotros saber qué tipo de variable estamos manejando, y digamos que esas son las tres partes como fáciles que podemos usar. Utilizamos el dinámico y ya luego utilizamos el type para saber qué tipo de variable tenemos, y con el estático es ya definir qué tipo de dato va a tener mi variable. Todas son correctas y creo que eso se va a ajustar más a lo que la persona quiera, al gusto del programador. Y bueno, aquí yo les tengo un pequeño código en el que hago uso de la normal leg, que es la que les mencionaba, la de local, enclosing, global y boolean. En este caso tenemos en esta parte tenemos la variable local. Quiere decir que esta solamente va a tener un valor, solo la vamos a poder acceder a ella dentro de esta función que está aquí en el inner function. También tenemos la enclosing, que esta es una función externa, o sea, las unidades, que no es un ámbito local. Si se dan cuenta, la local está de esta parte y el enclosing está por fuera de la local. También tenemos la global, que estas son las más conocidas, que se define fuera de todas las funciones que yo tengo aquí y va a aplicar para todas. También la de boolean, que usamos la función, que en este caso ya son las que trae Python, y usamos la de len, y aquí ya podemos ver. Entonces nosotros vamos a poder, en este caso la global, como está fuera de la función, la podemos llamar donde nosotros queramos y lo vamos a ver. En esta parte lo podemos comprobar. Aquí nos salen las variables que les mencionaba, la boolean, la local, enclosing, y todas nos salen. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos acceder a una variable local ya fuera de su función, nos va a generar un error, y aquí lo podemos ver, porque ya estoy llamando una variable que no
que no está declarada de forma global, sino dentro local. Y aquí nos muestra el error. Lo mismo pasaría con las demás funciones que no están que no están declaradas de forma global. Aquí es como un ejemplo de cómo nosotros lo veríamos aplicado, las diferentes variables y cómo no las podemos jalar desde cualquier punto, y por eso es importante que nosotros conozcamos bien la estructura de nuestro programa para poderlas ejecutar de forma correcta. Y bueno, ya para concluir, el uso de las variables en Python es bastante sencillo, solo es cuestión de aprenderse algunas estructuras, las reglas. Yo creo que es la forma de declarar más fácil las variables, y pues que al final se van a ajustar, se pueden ajustar al gusto del programador y son bastante funcionales. Gracias.